Reporte 100. Le agradezco mucho al alcalde electo de Hermosillo, Antonio Astíes Arán, que esté con nosotros esta mañana en la línea telefónica. Antonio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Tirso, ¿cómo estás? Mucho gusto saludarte, gracias por la oportunidad y buen día a quienes hacen el favor de escucharnos también esta mañana. Al contrario, Antonio, muchas gracias a ti por la entrevista, porque pues hay muchos temas, porque después de que se tratara tanto show que se hizo con el resultado de la elección, pero luego validaron la elección, fuiste alcalde electo y por fin el pasado viernes el Cabildo aprobó la instalación de esta mesa mixta de entrega-recepción. Y Antonio, destacaste que de los temas de interés, muchos de ellos pues son temas que verdaderamente nos preocupan a los hermosillenses. Por ahí escuché que mencionaste el tema de seguridad, agua, entre otros. Cuéntanos cómo va este tema de la mesa mixta de entrega-recepción. Claro que sí, Tirso, por supuesto. Mira, te comento que nosotros desde el primer día, o sea, prácticamente el lunes 7 de junio, un día después de la elección, empezamos ya a trabajar con los integrantes del ayuntamiento electo y en una convocatoria que hicimos con organizaciones de la sociedad civil en el diagnóstico de los temas que más, como bien lo comentas, Tirso, nos preocupan a todas las familias de Hermosillo, que es el tema, por un lado, de seguridad, por otro lado, el tema del agua, que no era tema, Tirso, y fíjate que curiosamente durante la campaña se fue empeorando el asunto, de tal manera que al final de la campaña y hasta este momento incluso casi un 70% de las colonias de Hermosillo tienen ya tandeos y que también requieren una atención inmediata y urgente de parte del gobierno municipal, y el tema de infraestructura. Esos tres temas, llámese calles, llámese rehabilitación de espacios deportivos, de parques, los baches, que como lo platicamos en su momento, pues ocupamos el nada honroso primer lugar en baches en el país, son temas que requieren la atención inmediata, y precisamente por eso es que hemos venido trabajando desde el primer momento, en primer lugar con el apoyo de expertos, de conocedores, de organismos, de cámaras, de organizaciones de la sociedad civil, en el diagnóstico de cómo estamos y cómo deberíamos de estar en cada uno de los rubros que tienen que ver con seguridad, con infraestructura, con agua, con otras problemáticas que tenemos, como el tema de las finanzas públicas, que es un problema serio que tiene el municipio. Entonces, en base a eso fue, yo te diría que una ruta, un caminito con el que empezamos a trabajar, no tanto oficial, sino más bien con el apoyo de expertos y de organizaciones de la sociedad civil, y en el inter de que se daba este otro proceso que, como bien lo comentas, empezó el viernes pasado, que ahora sí ya es un proceso formalmente de entrega-recepción. Sí. Aquel primero, el de las organizaciones de la sociedad civil, yo le pondría el nombre de una especie de esfuerzo de transición, y por otro lado ya este otro, ahora sí oficialmente, es un esfuerzo ya de entrega-recepción propiamente. Estuve con el presidente municipal interino, le entregué por ahí pues algunas inquietudes de información que vamos a requerir para el análisis. Precisamente 102 puntos en concreto le presentamos como solicitud en varios temas, en temas de recursos materiales, recursos humanos, finanzas públicas, observaciones incluso que en su momento se han hecho de las cuentas públicas por parte del ISAF. En fin, es una serie de dudas, de solicitudes de información que yo debo de reconocer también, Tirso, que hemos tenido toda la apertura, toda la disposición del ayuntamiento saliente para darnos toda la información. Entonces vamos caminando en esas dos rutas. Yo te diría, por un lado, una ruta ciudadana para hacer este diagnóstico, y por otro lado ya, como bien lo comentas, esta otra ruta formalmente de entrega-recepción con la que arrancamos. De hecho, hoy, por ejemplo, Tirso, te comento que tengo una reunión con el presidente interino y con la corporación policiaca, con el comisario de seguridad, para ver precisamente el estado de fuerza que tenemos, qué necesidades hay, cómo podemos mejorar la percepción ciudadana en materia de seguridad, particularmente el tema de robos, de delitos patrimoniales. En fin, hay muchas cosas que ver, que atender y que en su momento decidir. Antonio, como bien dices, Antonio Astíes Arán, alcalde electo de Hermosillo, de la capital del estado de Sonora, estamos platicando con él esta mañana, y como bien dices, hay muchas aristas, hay muchos temas, y como dice Jack el Destripador, vamos por partes. A ver, dices tú, y era la primera pregunta que te quería hacer, te quería preguntar sobre la disposición de la administración saliente que encabeza Fermín como alcalde interino. Como dices tú, ya nos adelantas que hay una buena relación en este proceso, hay un comportamiento institucional, sin embargo ustedes tendrán que hacer una revisión puntual de todas las dependencias, de las cuentas públicas. Bien dices que el tema de las finanzas pues es uno de los temas más
pues que preocupan. Hermosillo es una de las ciudades más endeudadas y el poco margen de maniobra financiera, Antonio, pues es siempre pues la cuerda que sofoca los intentos, por ejemplo, de invertir más en pavimentación. Por ejemplo, bien decías, el deshonroso lugar en baches a nivel nacional de Hermosillo. Y entonces a mí me gustaría preguntarte con temas particulares, estos que destacaríamos como los principales, infraestructura, agua, seguridad. En el caso de las calles, Antonio, tú en campaña trataste muchísimo este tema, hablabas de que hay con qué. Entonces, que la alcaldesa Célida López, por ejemplo, exploró la posibilidad de un plan de financiamiento para meter concreto hidráulico en las avenidas principales de la ciudad de Hermosillo. ¿A ti qué se te ocurre? ¿Qué crees qué opciones vas a explorar para acabar con los baches de Hermosillo? Sí, mira, efectivamente, es un tema que yo me comprometí en campaña mucho. Siempre hablé de que por lo menos nos íbamos a ir al doble en infraestructura de recurso municipal directo en un año. Es decir, para el 2022 vamos a duplicar el recurso municipal para infraestructura, que por supuesto, Tirso, no es suficiente. Nosotros necesitaríamos mucho más que eso, que irnos al doble para poder atender el rezago que tenemos. Pero precisamente esto que comentas es parte del análisis que hemos venido haciendo. En primer lugar, yo, pues mucho basado, te debo decir, en la experiencia de haber sido alcalde ya en su momento de un municipio que por supuesto es mucho más chico y enfrenta menos retos que nuestra capital, pero creo que es muy importante que primero revisemos cómo estamos desde el punto de vista de los recursos propios que tiene el municipio, Tirso. Creo que ahí hay un área de oportunidad para hacer más eficiente la recaudación. Sí, se recauda poco. Exactamente, Tirso. Y yo creo que ese es un punto importantísimo que tenemos que evaluar, revisar, encontrar áreas de oportunidad. Yo cuando fui alcalde en Guaymas, en su momento fuimos el primer lugar en recaudación en recursos propios, y creo que este tema es un tema que debemos de atender de manera urgente. Ya estoy viendo incluso opciones de cómo hacerlo. Y por otro lado también, Tirso, creo que tenemos que encontrar, identificar áreas de oportunidad para el ahorro del propio gobierno. Te voy a poner dos casos concretos que creo que pueden ser, entre otros, ¿no? Por supuesto, porque estamos evaluando varias opciones. De hecho, mañana tengo otra reunión precisamente para el tema de las prestaciones de los servicios de salud, pero te voy a hablar específicamente, por ejemplo, del tema de la electricidad. Y yo hablé mucho de que en Hermosillo vamos a generar nuestra propia electricidad con el sol, y bueno, pues esto puede generarle ahorros importantes. Nosotros estimamos que pudiera ser hasta de 150 millones de pesos al año de ahorro que pudiera tener la ciudad generando nuestra propia electricidad con el sol, y otros también que tienen que ver, por ejemplo, con los combustibles. Ahorita, por ejemplo, si los camiones de basura los cambiamos, en lugar de estar utilizando el diésel, utilizamos gas natural, que es un combustible mucho más limpio y más barato, podemos también obtener ahorros importantes en lo que es el consumo de combustibles para la recolección de basura. Y así me voy a ir rubro por rubro para ver áreas de oportunidad de cómo podemos tener ahorros importantes. Sí. Incluso te debo adelantar, mi querido Tirso, no es algo que sea una decisión tomada, porque obviamente hay que evaluarlo muy bien, pero hasta queremos introducir patrullas eléctricas, por ejemplo, para que ya no consuman gasolina y que le generen ahorro importante en los combustibles también. Híjole. A la policía municipal. Entonces, todas esas cosas son las que están en este momento en el tintero. Híjole, Antonio, vas a necesitar varias cosas, porque son 3 años, Sí. años, sé que es poco tiempo, vas a tener que meter la tijera, hacer mucha austeridad y recaudar mucho, y sobre todo pues las relaciones para recibir recursos del Estado y de la Federación, que sabemos que ese también es todo un tema de negociación política, pero como bien dices tú, ya has estado al frente de una administración municipal, en el caso de la de Guaymas, pero bueno, ya tendremos otra oportunidad de hablar de específicamente. Yo sé que tú apenas estás haciendo pues un panorama y estás buscando las alternativas, como bien nos comentas, pero a mí, para terminar esta entrevista, Antonio, me gustaría preguntarte particularmente, y con esto cerrar, sobre el tema del agua. El tema del agua, yo recuerdo en un foro que tuvo lugar en el Colegio de Sonora, organizado por la organización Creamos México, donde estuvieron exalcaldes de Hermosillo. Y recuerdo muy bien que María Dolores del Río expresó que a ella, cuando iba a asumir la responsabilidad, le dijeron que Hermosillo tenía agua asegurada. Sin embargo, cuando ella llegó, se topó con la gran problemática del agua, y sabemos que derivó después en los tandeos, en los bagotes. Y Célida, por ejemplo, proponía pues a financiar el ramal norte, el famoso ramal norte. ¿Qué tienes pensado, Antonio, para resolver el tema del agua, que además de que hay poca agua, se desperdicia muchísima?
Es correcto, Tirso, y yo creo que tocas el punto más importante. De nada nos sirve, por ejemplo, construir el acuaférico o el ramal norte si vamos a distribuir mejor el agua, que por supuesto es importante, pero la vamos a tirar. Entonces, ¿cuál es mi posición al respecto? Mi posición al respecto, Tirso, es que vamos a impulsar, y ya lo platiqué incluso con el director general de Banobras a nivel nacional y con el Fondo Nacional de Infraestructura, un programa de inversión integral en agua de Hermosillo que cubra ciertamente el acuaférico, pero que también cubra fugas, que cubra inversiones en macromedición, que cubra inversiones en micromedición. Nosotros estimamos, Tirso, que todo este paquete de inversión va a superar los 1,000 millones de pesos y que entonces vamos a impulsar a través de una alianza público-privada un esquema de participación público-privada para poder hacer estas inversiones y que podamos resolver de manera integral el problema del agua. No creo solamente, Tirso, que sea un problema de distribución, ciertamente es un problema importante el tema de poder conducir mejor el agua del sur al norte de la ciudad, que es la que llega del acueducto, pero no es suficiente. De nada nos sirve distribuir mejor el agua si la vamos a estar tirando, y que bueno, necesitamos rehabilitar tanques elevados, necesitamos rehabilitar tuberías, fugas, etcétera. Entonces todo ese paquete de inversión es un paquete mucho más grande, más ambicioso, y eso es parte de lo que estamos viendo. El gobierno federal está impulsando ahorita un programa que lo acaban de hacer, por cierto, en Los Cabos, que se llama MIG, Mejora Integral de Gestión, y es un programa muy ambicioso porque contempla todos estos temas, no solamente el tema de la distribución, sino la macromedición, micromedición. Para darte una idea, Tirso, la mitad de los medidores de la ciudad no tienen medición, o sea, de las tomas, perdón, de la ciudad no cuentan con medición del consumo. Entonces, todo ese tipo de inversiones pues se van a requerir, y mi visión es esa, es que si vamos a impulsar una inversión, que no sea solamente para el acuaférico, sino que sea completa para poder atender fugas, macromedición, micromedición, para poder administrar y gestionar mejor el agua. Por eso se llama Mejora Integral de Gestión, Tirso. Antonio, pues la verdad es que Hermosillo es una gran ciudad, y una gran ciudad con muchísimos retos en el nivel de administración pública. Como ya lo veníamos comentando, una de las ciudades más endeudadas del país, una ciudad en donde su infraestructura hidráulica desperdicia los recursos que circulan, además de que son escasos, una ciudad con niveles de percepción de seguridad, de inseguridad muy altos, y en infraestructura, pues bien dices tú, deshonroso lugar en baches. Y se viene una tarea muy complicada, pero pues vamos a estar platicando para ver qué soluciones propones desde la administración municipal. Claro que sí, Tirso, te agradezco la oportunidad, y por supuesto te debo decir, yo siempre lo dije en campaña, hay dos formas de ver el vaso, medio vacío o medio lleno. Yo soy de las personas que soy optimista respecto al futuro de nuestra ciudad, y voy a trabajar con esa energía, con ese entusiasmo, con ese optimismo para que nos vaya bien. Yo estoy seguro que haciendo equipo con la sociedad civil y con los otros órdenes de gobierno estatal y federal nos va a ir muy bien, y a eso me voy a dedicar. Yo no voy a ser un presidente municipal que llegue a aprender ni tampoco a pelearse, Tirso. Voy a trabajar de la mano con todos los niveles de gobierno, pero muy en especial con la sociedad, para desde el primer día empezar a ver resultados. Oye, Antonio, antes ya para despedirte, porque el tiempo apremia, pero la entrevista anterior que tuve fue con María Luisa Latorre, directora de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien recientemente obtuvo un amparo para que su pareja, otra mujer o su esposa, sea reconocida por la derechohabiencia del ISTESON. A mí me gustaría preguntarte algo. ¿Vamos por un Hermosillo como una ciudad de derechos para todas y para todos? Sin duda, Tirso. Yo por supuesto te debo decir, y tú lo sabes, yo soy católico, tengo mis convicciones y tengo mis creencias, producto de la fe que practico junto con mi familia, pero creo que ningún presidente municipal puede llevar sus convicciones personales o su fe a la responsabilidad pública que tenemos. Yo siempre lo he dicho, Tirso, que será un presidente municipal que va a gobernar con todos y para todos, por los que votaron por mí y por los que no votaron por mí, Tirso, porque creo que esa es la altura de miras que debemos de tener en un gobierno de futuro, y sobre todo en un gobierno incluyente de cara a los retos que tenemos en nuestra ciudad. Pues me da gusto escuchar eso del alcalde electo. Vamos a estar pendientes y darnos seguimiento, y por supuesto en constante conversación. Muchas gracias por atender esta llamada, Antonio. Al contrario, Tirso, gracias por la oportunidad. Muy buen día. Fue Antonio Astiazarán, alcalde electo de Hermosillo, que pues ya está por fin la mesa mixta de entrega-recepción, y pues ya nos habla de varios temas a los que pondrá énfasis en su administración. Reporte 100.